Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra clase sobre el Día del Señor. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver el bosquejo general. Aquí voy a tomar la lección a ver si estamos bien con esto. Habíamos dicho que el Día del Señor lo íbamos a ver desde 4 cosas que nosotros podemos entender. El primero es el Día del Señor proclamado. Muy bien. ¿Qué era eso? Simplemente decir, esto es lo que creemos. Esta es la afirmación que decimos. Cuando decimos, creemos en el Día del Señor, o eso es parte de nuestras convicciones, descubrimos que eso significa que creemos que hay un día entre los 7 en el cual nosotros lo tomamos para la adoración al Señor porque el Señor lo ha mandado y que es un mandamiento que está activo, que es para nosotros, que ya no es en el 7º día, sino que ahora es el primer día de la semana. Hemos visto la forma también y también vimos que en este día lo que tenemos que pensar es en obras de adoración, necesidad y misericordia, y vimos que no es un día donde debemos ocuparnos en nuestras ocupaciones cotidianas o en la recreación, que simplemente es algo legítimo, ¿verdad? Recrearse es parte de cómo Dios nos creó y está bien, pero en este día es un día especial donde se marcan líneas de algo especial y diferente, porque es un día que, como vimos al final de esta declaración, el Señor lo santificó. Ya habíamos dicho, ¿qué es santificar? Es apartarlo, tomarlo del resto. Ahí están los 7 días y es como, simbólicamente hablando, como si el Señor hubiera tomado este día y lo hubiera apartado para poder darle una connotación, una visión diferente. Este día es para algo diferente. Y yo explicaba ayer, como los levitas, están todas las tribus de Israel, pero Dios tomó a esta tribu y la separó para que pudiera ser una tribu que tiene una función especial. Y podríamos decir correctamente, como la Escritura afirma, los levitas fueron santificados, no porque el resto no sea de Dios, o no porque el resto no sea santo, sino porque fue separado para esta santificación. Ahora, cuando nosotros partimos de esa proclamación, vimos en segundo lugar que el Día del Señor tiene que también ser, ¿qué cosa? Enseñado. ¿Por qué? Porque lo que proclamamos tiene que ser probado por la Escritura. Y nosotros utilizamos 3 argumentos. En el primero invertimos más tiempo, que fue el tema de cómo se nos enseña en la palabra de Dios la distinción entre una ley positiva y moral, y vimos la doble naturaleza que tiene este día, pero también vimos que el Nuevo Testamento da una clara muestra de que queda un día. Y vimos Hebreos capítulo 3, versículos 12 en adelante. Vimos también, aunque lo repasamos, simplemente las palabras del Señor Jesús, en donde Él enseña sobre este mandamiento y lo muestra de una manera clara. Este es el corazón del mandamiento, no es el legalismo de los fariseos. A ver, vamos a ver si curas a ese que tiene la mano seca. A ver, ¿por qué están comiendo o cosechando en el día de reposo? Todo eso era una actitud completamente pecaminosa de un celo y un odio por las líneas, pero no realmente mirando el corazón de este día. Y el Señor se encargó de demostrar que eso no era así. Pero mi argumento era, ¿por qué lo demostró? Porque precisamente el día de reposo está vigente y el Señor nos enseñó el corazón del día de reposo. Les dije que la tercera cosa que íbamos a ver, que probablemente no la íbamos a ver y que probablemente no la veremos hoy, es el día del Señor defendido. Y les había dicho que hay personas que al no tener esta posición o no ver los argumentos que nosotros vimos, llegarían a decir que el día del Señor realmente hoy no es un día, sino que todos los días le pertenecen al Señor, todos son iguales y que uno debe adorar al Señor siempre, en todo lugar y todo tiempo. Y uno dice, es cierto esa primera parte, pero también es cierto que el Señor ha señalado un día, el cual lo convierte en su día, no porque el resto no lo sean, es que ese lo es de una manera especial. Déjame darte una ilustración de eso. Todas las naciones de la tierra son del Señor, ¿sí o no? Sí, pero en el antiguo pacto, a manera de sombra, Él decía que Israel era su pueblo. Y uno preguntaría, espera, Señor, ¿todos los pueblos no son tus pueblos? Sí, Él es el dueño. Pero Israel tenía algo especial que Dios le quiso dar, no por nada en ellos, sino por esa forma en la que quiso mirarlo, sí. Y eso les dio una categoría o una forma diferente, sí. Ellos, al ser su pueblo, fueron separados de una manera en la que el resto de pueblos no lo era. De tal manera que a veces la Escritura dice, solamente a ustedes los conocí de todas las familias de la tierra. Señor, ¿cómo?
No, no está hablando del conocimiento de Dios de todas las cosas, porque Dios conoce todas las cosas. Está hablando de un conocimiento especial de relación que Él no quiso tener con ningún otro pueblo, sino solo con ese. Así que se le puede llamar el pueblo de Dios en una manera especial, aunque todos los pueblos eran de Dios. De la misma manera, hablamos ayer de que las cenas, todas las comidas que tenemos son del Señor, ¿sí o no? ¿Quién provee para nuestras comidas? El Señor. ¿Podría decir que todas las comidas son del Señor? Absolutamente. Pero hay una a la que le llamamos la cena del Señor. Significa que entonces, por decir que esa es la cena del Señor, el resto de cenas no son de Él. Todas le pertenecen, pero esa está señalada de una manera especial. Lo mismo pasa con el día. Todos los días son del Señor, eso es verdad. Pero hay un día que le pertenece al Señor. Eso es absolutamente verdad y lo tratamos de probar el día de ayer. Y cuando eso pasa, se tiene que defender esta doctrina a través de ver diferentes textos. Yo les prometo, cuando me vaya, volviendo a la triste realidad, les voy a hablar por la pantallita y vamos a hablar de este tema para ver cómo entender, cómo defender, porque son preguntas legítimas. Hay gente que toma un texto y dice, pero pastor, aquí en Colosenses dice que ya no tomes en cuenta los días de reposo y no sé cuánto. No estamos hablando del día de reposo entonces ahí y tenemos que probar por qué no creemos que en esos pasajes Pablo está hablando del día de reposo, sino de las fiestas ceremoniales, a lo cual ninguno de nosotros tendría problema en decir, claro, ya no tenemos que guardar la Pascua, ni Yom Teruah, ni Yom Kippur, ni Sukkot, ya no tenemos que guardar eso porque eso eran fiestas judías y ya no estamos en eso porque el Señor no lo ordena para nosotros. Pero el día del Señor no está en la misma categoría porque estas son fiestas ceremoniales y el día del Señor es una ley moral. Esa es la diferencia y vamos a tener que defenderlo mirando los textos bíblicos. Y quiero decirles una cosa. Todas las preguntas son válidas y cuestionar es válido cuando uno tiene un cuestionamiento con una correcta actitud. Porque ¿qué es lo que el Señor te ordena? Miren, es así de sencillo. Dios nos dio la palabra y nos dice, sé fiel a lo que yo te he dicho. Por lo tanto, en un corazón sincero, tener preguntas es lo más natural si realmente uno quiere hacer las cosas bien. Porque si tú quieres ser fiel a Dios, no te quedas con que yo te quiero y te hablo con cariño. Pastor, todo bien, yo también lo quiero y me tomo unos mates con usted, pero eso no es suficiente. Tiene que ser la Escritura. Y si no es la Escritura lo que está primero entre nosotros, entonces nuestra relación es emocional, es afectiva, es de cariño, pero no es bíblica. Y lo que queremos es que sea la Biblia la que establezca ese puente, porque si vamos a crecer juntos como una iglesia, tiene que ser bajo una misma fe que con limpia conciencia se sienta Noé y mira eso y dice, pastor, usted nos enseñó eso, pero esta ahora es mi convicción, porque yo lo veo en la palabra de Dios. Y esa es la idea de por qué estudiar de esta manera y por qué hacer preguntas es una de las cosas muy importantes y necesarias en un proceso como este. ¿Me hago entender? Así que si tú estás sentado allí diciendo, pastor, todo bien, yo le sonrío, pero no estoy convencido, yo quiero decirles, no hay ningún problema. Porque está bien preguntarnos y está bien mirar la Escritura. Y si lo que estoy diciendo no tiene el sostén de la Escritura, va a ser evidenciado. Pero si lo que estoy diciendo puede ser defendido con la Escritura, entonces ese trabajo que Dios va a hacer por su palabra, en lo que las palabras de los hombres no podemos hacer, es lo que realmente hace que mañana tú digas, ahora yo creo. No es lo que Él cree, no. Es lo que yo creo, porque el Señor lo taladró y lo grabó con su espíritu y con su palabra en mi alma. Y ese es el principio clave también en un principio tan importante como este. ¿Sí, mis hermanos? ¿Estamos en esto juntos o no? Bien. Vamos entonces ahora sí a meternos a la clase. Ese es mi problema. Yo hago introducciones de media hora y entonces... Pero vamos a meternos a la aplicación, que es una parte importante, que tiene detalles importantes que hay que considerar, en donde quizás alguien puede decir, pastor, yo estoy de acuerdo con lo que hemos afirmado. Hay un día de reposo, hay que honrarlo, pero luego viene la pregunta, ¿pero y cómo se hace eso? ¿Y cómo hacemos para encontrar un buen equilibrio de amarnos y de entenderlo de una forma bíblica, como el Señor quiere? Así que yo quiero enfocar esta clase desde dos perspectivas. La primera, yo quiero tomar la confesión de fe, pero te quiero explicar algo. La confesión de fe
no tiene que ser creída por ser nuestra confesión de fe, sino porque creemos que recoge lo que la palabra de Dios dice. Y por eso se convierte en una buena herramienta, porque en la confesión de fe está resumido, explicado lo que creemos que la Biblia enseña. Así que quiero en primer lugar tomar cómo la confesión de fe nos explica cómo se debe guardar el día de reposo. Y luego vamos a ir a la Biblia a pensar cómo esto funciona. Pero en segundo lugar, te quiero mostrar cómo la Biblia lo aplica directamente a lo del día del Señor. Así que vamos a mirarlo desde dos perspectivas. Una muy práctica, cómo la confesión de fe lo enseña. Y segundo, cómo la Escritura lo muestra a través de diferentes pasajes que nos van a ayudar a complementar nuestro entendimiento total. Ahora, hermanos, nosotros creemos en esto y guardamos esto porque la Biblia lo enseña. No importa lo que los hombres digan, es lo que la Biblia enseña. Lo único que estoy haciendo es tratar de probar que nuestra confesión es una buena herramienta para entender lo que la Biblia dice sobre este día. Así que quiero leerles lo que dice el capítulo 22, párrafo 8 de la confesión, y luego ir explicándolo bíblicamente. El capítulo 22, párrafo 8 de la confesión dice esto: el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglando de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras, pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes de necesidad y misericordia. Si yo pudiera tomar todo este párrafo que resume nuestra doctrina, yo lo pudiera dividir en dos cosas que quiero mostrarte. En primer lugar, este día es un día en el que cesamos de nuestras actividades cotidianas. Eso es lo primero que se enfatiza. Y lo segundo, es un día dedicado completamente al Señor. Esas son las dos cosas que pudieran resumir qué es lo que hemos dicho en estos párrafos y podemos mirarlo con atención. Así que acompáñame a pensar en primer lugar en este principio. ¿Qué es el día del Señor, pastor? Explíqueme qué es. Yo diría esto, hermanos, el día del Señor es un día en el que cesamos de nuestras actividades cotidianas. Vamos a considerar tres textos clave que van en un orden ascendente, de lo más básico hasta lo más completo, para poder entender cómo funciona esto de cesar de nuestras obras, cesar de ese trabajo cotidiano. El primero de ellos, y les voy a decir algo, si quieren abrir sus Biblias conmigo, perfecto, lo voy a leer rápido, pero si quieren ir tomando nota y después revisarlo, también está muy bien. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él, escucha esto, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En este día vemos que Dios hizo tres cosas con este día. Reposó, lo santificó y lo bendijo. Cuando Dios reposó, Él no reposó porque se cansó, ¿verdad? ¿Qué tipo de Dios sería en el que creemos si creemos que Dios se cansa? Dios no se cansa. Pero Él reposó y lo dejó allí para que el hombre tuviera una figura del reposo que un día iba a obtener cuando se termine toda la obra. Pero también, no solo Dios reposó, sino que también lo santificó y lo bendijo. Y cuando hablamos de que Dios es santo, debemos verlo en dos sentidos. Primero, en el hecho de que Él es santo en su ser. Él es la norma perfecta de la moralidad. Él es la regla de lo que está bien. Eso significa que es santo. Pero por el otro lado, santo también significa que Él está separado, apartado de su creación. Y lo que Él hizo fue santificar o separarlo del uso común a ese día y lo puso para esta función en particular. La palabra santificar en la Biblia tiene esa connotación. Tomas algo que lo sacas de su uso común, lo sacas y lo pones para un uso especial. Así, cuando se santificaban los utensilios del templo,
¿Qué era santificar? Bueno, era tomarlo del uso común, ya no lo usabas para lo que siempre se usa y lo ponías para algo en particular, y ese era el uso que se le tenía que dar. Las tribus de Israel todas eran de Dios, pero Dios tomó una y, por usar metafóricamente, la sacó del resto y las puso en un lugar aparte y dijo, miren, ustedes se van a encargar de la adoración. Ellos no recibieron tierra en la repartición de la tierra prometida, a ellos se les dieron ciudades y cada uno le iba dando, ¿verdad?, cediendo tierras a cada, porque ellos no tenían, así cuando uno ve un mapa de Israel, del tiempo de la tierra prometida, dice, esto es de Gad, y esto es de Aser, y esto es de Judá, pero no hay, esto es de Leví, porque dice, la heredad de ustedes es la mía, y tienen heredad en todas las tierras, y al mismo tiempo no tienen nada en particular, porque ustedes son una tribu para mí. Entonces, el Señor los santificó. Eso es lo que hizo con el día. El Señor tomó ese día y lo separó como una muestra de algo que con todo lo que vendría después iba a mostrar. Nosotros tenemos como esta verdad que encontramos en Génesis 2, vamos, y quiero que se imaginen conmigo, como si fuera una semillita, expuesto allí, pero luego comienza a crecer como un árbol. Dios lo separa, dice, pero no dice mucho más ese pasaje. Pero luego nosotros vemos en pasajes más adelante cómo eso comienza a crecer y se nos vuelve a hablar del día y se nos vuelve a hablar del reposo, y aparece en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, donde está el cuarto mandamiento descrito. Éxodo 20, 8 al 11. Dice el texto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Noten, ya ahí aparecen textos y palabras que sí sabemos. ¿Por qué tendría yo que acordarme del día de reposo? En primer lugar, porque ya te hablé de él. Y en segundo lugar, para santificarlo. ¿Pero por qué debo santificarlo? Porque yo lo santifiqué. El Señor lo separó. Acuérdate de hacer lo mismo que yo hice. Ese día tiene que ser separado del resto, es lo que está diciendo el pasaje. Luego empieza su explicación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, ni el ecuatoriano que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Nota otra vez. Aquí encontramos lo que ya se nos dijo en Génesis 2, que lo acabamos de leer, pero nos muestra otros detalles, así como Emil se siembra una plantita en forma de semilla, ¿verdad?, en su huerto, que no me puedo ir sin verlo. Y luego de unos días comienza a crecer algo y comienza a ver algo que no se veía en la semilla, pero que a medida que va creciendo comienza a ver algo diferente, que no es algo nuevo en un sentido, pero es más información que estaba allí. Y eso es lo que pasa con este texto. Aquí encontramos más detalles de ese mismo mandamiento y de ese mismo principio que encontramos ya en Génesis 2. Lo primero es que se nos manda a acordarnos de este día porque ya se había dado a conocer que este mandamiento había sido dado por el Señor. Este día es un día de reposo. Pero no debemos verlo solo el mandamiento dado en la creación, sino también como parte de una ley moral. El Señor lo puso en la vida de los hombres. Los hombres sabían que había un día y la separación de un día o de un tiempo para adorar a Dios. Y así entonces nosotros vemos cómo esto se entendía y vimos ya el tema del día de reposo como una ley positiva y moral y cómo Dios lo estableció en la creación. Pero también se añade aquí algo importante que no estaba en Génesis 2. En Génesis 2 dice que hay que santificarlo, que reposó, pero aquí se enfatiza algo y dice el Señor en Éxodo 20, no harás en él obra alguna. Eso no está en Génesis 2. Eso no se ve en la semilla, pero ya se ve en el arbolito cuando va creciendo. Entonces reposar es no hacer en él obra alguna. Y esto tiene que ver con el hecho del descanso o el hecho de tener que descansar de nuestras obras. Y esto significa que cuando hablamos del reposo, del día de reposo, está hablando de no hacer las obras que implican el trabajo y las cosas que nosotros hacemos cotidianamente para
aquello que está bien y que el Señor lo ha mandado. Piensen esto, el trabajo es parte de lo que Dios nos dio, ¿sí o no? Nadie debería pensar jamás que el trabajo es el resultado de la caída. No, 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 no. Antes de que Adán pecara, quizás sus manos ya estaban sucias de tierra, de haber estado trabajando y sacando, no sé si había mala hierba antes de la caída, pero bueno, puliendo y arreglando el huerto, poniéndole nombre a los animales, ¿sí o no? Era parte de su trabajo, ya tenía un trabajo. Cuando viene el pecado y el pecado corrompe al hombre, el trabajo no se establece recién allí, sino que se establece que ahora el trabajo sería con fatiga. Yo admiro a esos hombres que trabajan toda la noche y están sentados escuchando al pastor Jorge en la mañana. Y uno dice, pastor, yo me la banco, yo trabajo y le pongo ganas. La verdad es que no siempre mi trabajo es divertido. Y a veces hay momentos donde trabajo por convicción, no porque realmente quiera hacerlo, aunque yo disfruto hacer mi trabajo. Eso es producto de la caída, porque somos hechos para trabajar. Y de hecho, podemos sentir eso un poquito en nuestra vida cuando te sientes realizado de hacer cosas, de sentir que cumples tareas, que cumples metas, y tú dices, qué alegría el hecho de poder trabajar. Siento que hasta le diera un poco de propósito a mi existir. Dios nos hizo así. Pero eso de con el sudor de tu frente es lo que es parte de la caída. Porque entonces el trabajo ya no es algo deleitoso, no que uno encuentra el deleite de su alma, sino que hay fatiga, hay molestia a veces, hay cansancio en donde tú dices, ya no quiero saber nada. Eso es parte del pecado, pero el trabajar no. El trabajar es parte de lo que Dios nos dio. Y lo que Dios hace en el Edén y lo que hace después en Éxodo, es decir, este es un día de reposo en donde la obra, esa obra correcta, santa, que es parte de tu desempeño en tu vida, tienes que cesar de hacer tus obras para poder dedicarte con todo tu corazón al Señor. Así que primero es un cese de nuestras obras de trabajo. No significa un día en el que no hago nada. Ya llegó el día de reposo, entonces te quedas así parado en la esquina. ¿Y qué estás haciendo? Guardando el día de reposo. No funciona así. No es cesar de hacer cualquier tipo de obras, es cesar de hacer las obras que son tu responsabilidad, aquello que es la dignidad en la que estás trabajando todo el tiempo para poder sostenerte como el Señor lo mandó. Eso es parte de su voluntad. Pero ese día no harás en él obra alguna. Y este obra alguna está directamente relacionado con 6 días trabajarás, pero el 7º día no harás en él obra alguna. El contraste está entre trabajar y no hacer de ese tipo de obras ninguna. Así que ese es el contraste. Y eso me lleva a un tercer texto en este primer punto que es bien importante. Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Me encanta la expresión tan vívida que tiene. Si retrajeres del día de reposo tu pie. Es como que alguien va bien campante y va a entrar y de pronto el Señor te deja en el aire. Espera. Y tiras hacia atrás tu pie. Espérate. Allí no es para hacer tus obras. Así es como caminamos todo el tiempo y vamos caminando, sí. Pero el Señor te dice, espérate. En este día no es un día para poder hacer tu voluntad, sino que si tú llamaras a este día tu delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares en el sentido de respetares aquello que está en este día, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, y dice, ni hablando tus propias palabras. ¡Wow! Fíjense todo lo holístico de este mandato. Tus propias palabras, tu voluntad, tus propios caminos. Todo eso es legítimo los otros días, ¿verdad? No estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas legítimas. Mis palabras, mis pensamientos, mi voluntad, de cosas que es buena. Pero en este día, si tú te retienes de hacer eso, como siempre lo haces, que está muy bien en el resto de días,
Aquí no se puede caminar de la misma manera. El pie es retraído, es parado para poder honrar al Señor y darle el honor que corresponde su día. Piensa en qué implica no andando en tus propios caminos. Yo tengo muchos caminos. Tengo el seminario, tengo la iglesia, y claro, mi trabajo es un poco más complicado porque yo soy pastor y este es mi día de trabajo en un sentido. Pero estoy quebrantando aquí el día, hermano. Pero quiero que piensen esto. Es lo mismo que le digo a todos nuestros estudiantes. Hay personas que en el día de reposo, leer un libro de teología es descansar su alma, porque no es lo que lo hacen. No hacen eso a menudo, ¿verdad? Darío se acuesta ahí en hamaca, no sé si usan hamaca aquí, pero allá usan hamaca, y entonces abre un libro de teología pesadísima y lo comienza a leer. Eso sería para Darío descansar en el día de reposo, porque está haciendo algo que no es su día a día. Ahora, si yo me siento, tengo ahí arriba como 4 o 5 libros, traje porque voy estudiando mientras voy viajando. Si yo me siento hoy a estudiar mi tesis y lo que estoy estudiando los padres de la iglesia, son cosas santas, son cosas buenas, son de Dios. Ese es mi trabajo. Ese es mi camino. Este no es un día para abrir esos libros, para mí, en mi caso, porque yo trabajo con eso. Pero para los que no trabajan con eso, sería el día en que su alma se levanta delante del Señor y están honrándole con todo el corazón. Me hago entender. A los estudiantes del seminario le decimos, mira, no te me hagas aquí el que guardas el día de reposo haciendo las tareas del seminario. Las tareas del seminario se las hacen de lunes a sábado, como la escuela. Este día no es para afanarte con eso, es para buscar al Señor con tu corazón, de una manera que no haces tus días, tus caminos, sino que honras al Señor. Ahora, está clara la idea, ¿verdad? Es un día en el que nosotros no hacemos las obras que son completamente correctas, que son útiles en otros días. Pero nosotros tenemos que pensar que en este día entonces tenemos que pensar el contraste entre trabajar y dejar de trabajar. Ese es el contraste bíblico. Muy bien. ¿Cómo entonces hacemos que los niños guarden el día de reposo? Es una pregunta importante que a veces uno podría tener diferencias. Ok, ya entendí yo, pastor. Yo trabajo, ese día no trabajo. Muy bien. ¿Y mi hijo que no trabaja, cómo hablamos ahí? ¿Cómo sería para él? ¿Cómo se vería en la práctica? Y quiero que me permitas mostrarte algunas cosas prácticas que pudieran servir para ayudarnos a entender este principio. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, suprimiendo algunas actividades que ellos pueden hacer durante la semana para poder mostrarles que es un día especial, y algunas recomendaciones pueden ser, por ejemplo, desde el hecho de cómo se visten en este día. Todo el resto de días te puedes vestir bien, ¿verdad? No se van a vestir mal, pero te puedes vestir. Pero este día parece mentira. El simple hecho de que yo me ponga mi corbata o que yo me ponga una camisa o ver a mi hijo que está creciendo ahora y ver cómo mi hijo se viste de cierta manera, ¿verdad? En el día, papá, ¿cómo me veo? Y está peinado, ¿verdad? Y perfumado. Muy bien, Jorgito. O ver a mis niñas que preparan su vestidito, preparan su ropa, y la Sofi es campeona para llegar el domingo. Ya en unas horas se va a despertar y aparece en el cuarto diciendo, papi, ¿cómo me queda este vestido? Y yo con los ojos enamorados y casi así le digo, mi amor, estás preciosa. Pero no es como se viste todo el tiempo. Y no es porque uno quiera simplemente la apariencia externa, es porque uno quiere mostrarle, este día tiene algo de especial que no tiene el resto de días. Y alguien podría decir, pastor, pero el tema es la ropa y eso, mira, yo estoy de acuerdo, no vamos a discutir sobre la ropa. Pero sí te voy a decir una cosa, cuando yo me he visto así, dicen, ahí viene el pastor. Y si yo estuviera como normalmente me he visto, siempre en las fotos salgo de la misma manera, así que no es que tengo la misma ropa puesta, es que yo siempre me he visto igual, con una camisa de cuello, pantalones cómodos, mis zapatos deportivos y así ando, ¿verdad? Siempre en pantalón largo porque el sol no ha mirado mis piernas y entonces tengo que dar un buen testimonio a los hermanos. Pero cuando yo me he visto así, inmediatamente algo cambia también en el hecho de, estamos hablando de algo serio, estamos haciendo algo formal. Y una cosa tan chiquita como esa, que alguien podría decir, pero eso es mucho, pastor. Yo solo te voy a decir algo. Si nosotros les enseñamos lo que es importante, aún en cómo se visten,
Lo van a aprender desde chiquitos. Esto no es un día cualquiera. Todos los días Jorgito puede andar en ese pantalón corto y así, sin problema. Y no hay problema porque está en su casa, porque está disfrutando la vida, porque no hay que complicarse con eso. Pero Jorgito, Esteban, cuando nos reunimos, hay que vestirnos de esta manera, porque el Señor está en medio de nosotros. Sí, papá. Y cuando uno les enseña, ellos aprenden a distinguirlo de una manera clara. También las ciertas actividades que uno pudiera tener que les muestran que es un día diferente. Por ejemplo, el hecho de que cuando son chiquitos nosotros les permitíamos, pueden ver la tele en este día porque quizás para ellos todo un día, ¿verdad? Sin hacer muchas de las cosas que ellos hacen puede ser un poco difícil. Son niños. Y por eso yo no tuve ningún problema en decir, vayan a sentarse y compartan entre ustedes, porque eso es lo que es la naturaleza de un niño. Ellos no están trabajando, pero ya el hecho de estar aquí y saber que ustedes están aquí es algo que está marcando para ellos. Este no es cualquier día. Papá me hizo cambiar, me hizo venir temprano, nos sentamos aquí en la palabra. Lo que está pasando aquí es algo que ya es diferente, aunque ellos estén jugando ahí al lado. Porque esa es su naturaleza. Y quizás el hecho de que ellos jueguen permite que nosotros podamos escuchar con más atención. Pero les podemos enseñar a través de esas cosas. También les decía, cuando son pequeños, el hecho de darles la oportunidad, por ejemplo, está bien, puedes ver tele, pero este día no vamos a ver lo que siempre vemos. Vamos a ver historias de misioneros. Y hoy hay tantas cosas que podemos utilizar, que son herramientas lindísimas, donde ellos se pueden sentar a mirar las historias de los misioneros. Mis hijos han visto esas historias de para atrás y para adelante. Se saben las historias, se saben porque esto es una forma distinta. Pasaron años, pero yo no me tengo que preocupar en mi casa qué se está viendo el domingo, o no escucho la música de siempre o los programas de siempre, que son buenos porque siempre vivimos delante del Señor, pero son cosas especiales que usamos en este día. Y ellos saben que este día no es cualquier día. Así que uno tiene que aprender a distinguir. Si un niño me dice, papi, capaz trabajo todo el día y ese es el único día que puedo salir al patio con mi hijo a verlo mientras él juega o jugar con él a los carritos. Mi jugar con él con los carritos es una forma de amarlo a él, no es algo que me trae recreación a mí, me trae recreación estar con él. Pero sentarme o ponerme a patear la pelota con él en el patio, porque es el único día que podemos hacerlo, es completamente correcto, porque este día es el día que tengo a mi papá, que está conmigo, que puede pasar tiempo conmigo. Y ese tipo de cosas son cosas legítimas. Es muy diferente el organizar cosas en este día que nos saque de la santidad que tiene este día, para simplemente tratarlo como cualquier otro día. Cualquier otro día puedo ir al cine. Y espero no tropezar a nadie, pero a mí me gusta ver películas y me gusta el cine. Cada vez es más difícil ir a ver una película al cine. Pero disfrutamos, o mis hijos, ya cuando estamos así como 2 meses, comenzamos cuando nos tiemblan las manos, ya deberíamos ir al cine, ¿verdad? Pero cuando uno piensa, es lindo. Yo tengo recuerdos tan lindos de lo que es el cine, con ellos, ¿verdad? De ir y romper la dieta, todo eso. Pero cuando uno hace eso es legítimo en todos los días, menos ese día. Porque ese día no es para eso. Eso sería poner mi pie. No, retén tu pie, no hagas tus obras y encuentra deleite en este día. Y una de las cosas en las que uno fracasa y comienza a cuestionar por qué tiene que ser así, es cuando uno no ha aprendido a ver todo el deleite que puede tener en este día. Hermanos, qué bendición el poder leer, el poder meditar, el poder sentarnos a charlar, tomarnos un mate y conversar del Señor, de nuestra vida, de lo que el Señor ha hecho, y poder disfrutar y contemplar sus obras es parte de cesar el trabajo. Yo les decía ayer o antes de ayer, cuando uno está trabajando, por lo menos yo y sé que también muchos de ustedes, nos enfocamos así, que yo no sé si el mundo se está cayendo alrededor mío, pero yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer y estoy, pero ahí, no alcanzo a pararme y mirar el arbolito de afuera y decir, mira cómo ha crecido. Oye, está desarreglada esta casa, hay que hacer tal cosa, porque estamos tan enfocados que no tenemos tiempo de parar y mirar hacia atrás y levantar la cabeza y contemplar. Y eso es lo que el día de reposo hace para nosotros. Por eso, cesar de hacer nuestras obras es una bendición, porque yo puedo parar y hasta contemplar cómo estoy andando en eso, o cómo estoy viviendo en mi vida, y todo lo que tengo para agradecer al Señor. Yo puedo parar de hacer lo que hago.
porque este día no es mi día, es un día que pertenece al Señor. Y también nuestros hijos tienen que ir aprendiendo cómo este día debe ser guardado santo a medida que van avanzando en su edad. Cuando son pequeñitos, ellos no entienden quizás muchas cosas, pero están viendo todo. Pero a medida que van creciendo, podemos irlos desafiando en cosas. Yo puedo decirle, Jorgito Esteban, mi hijo es muy inteligente. Le gusta la política. Él dice que va a ser presidente de la República. Yo estoy orando para que se arrepienta en algún momento, pero está en ese deseo y ama. Y nosotros nos deleitamos en hablar con él de eso y él me informa de cómo están las cosas. Y él lee muchas cosas durante la semana, pero ese día yo lo podría desafiar y decir, Jorgito, mira este libro, vamos a leerlo este día. Tómate 2 horas, sin el apuro de nada, y léelo y conversemos después de eso. Antes él podía ver la tele, pero ahora que va creciendo, no es ya necesario hacer eso, porque él ya tiene otra manera de entender, es grande ya, y yo puedo tratar con él de otra manera. Pero todo en su tiempo, todo enseñándoles de una manera amorosa, no como aquel que dice, cuidado con, apaga la música, ¿quién prendió la tele? Cuidado con aquello. Ese no es el espíritu. El espíritu es que no hay necesidad de eso otro, cuando tenemos tantas cosas que hacer delante del Señor. Y por eso uno puede disfrutar de este día de una manera correcta. Ahora, déjame hablarte de algo más. ¿Cómo podemos prepararnos para este día? Porque si estamos hablando de que es un día en el que cesamos de nuestras actividades cotidianas, tenemos que preguntarnos cómo podemos prepararnos para este día. Porque una de las cosas clave de guardar el día del Señor es prepararse. Si tú no te preparas, estás, ¿verdad?, apurado y que lo que pasa es que me quedó esto pendiente y entonces no pude. Cuando tú te preparas, tu corazón está reposado, está tranquilo y puede contemplar muchas cosas que si no estuvieras preparado, estuvieras en una tremenda lucha corriendo y tratando de hacer cosas. Por eso dice que tenemos que prepararnos de una manera correcta y podemos hacerlo orando por este día. Una buena costumbre que podríamos tener como familias es que el sábado por la noche, cuando nos acostamos a dormir, y por cierto lo hacemos temprano, para que en la mañana podamos estar completamente lúcidos, escuchando con atención, prestando la mejor de nuestra disposición. Cuando llega la noche, normalmente uno podría sentarse con sus hijos y decir, niños, ¿por qué cosas podemos orar esta noche? Es una pregunta que mientras se las hago me suena tierna a mi oído, porque tengo los recuerdos de todos esos sábados con mi familia estando sentados. Y entonces, cuando uno piensa en eso, ¿de qué manera nosotros podemos prepararnos o qué deberíamos nosotros plantear en este día? Es que por lo que podríamos orar es para que nuestro corazón esté dispuesto. Que el Señor abra nuestros ojos. Si nuestros hijos no son cristianos, decir, oye, quizás mañana es el gran día en el que finalmente tú escuches con fe y el Señor te salve. Oremos por eso. El hecho de tomar notas y estar como ustedes están es algo que los niños también lo pueden aprender. Y que no hay que subestimar su edad. Yo tengo muchos dibujitos de niños, ¿verdad?, que me hacen dibujitos. No sé si tengo aquí el de Sofi. La semana pasada tenía el dibujito de Sofi. Este es de otro niño. Siempre me guardo los dibujos de los niños aquí. Pero me hizo un dibujo de lo que yo estaba predicando en el Cantar de los Cantares. Más calculen. Y ella haciendo un dibujo de una novia con el novio. Y entonces el amor alrededor. Y ponía frases de lo que yo había dicho. Claro, no alcanzaba a hacer una super frase, pero ponía palabras. Papi, ¿qué te parecieron mis apuntes? Precioso, mi amor. Pero es desafiarlos a saber que es para ellos también, que ellos también tienen que oír. Y eso es parte de la preparación. Y uno les va enseñando. Esto no es algo que es de un día para otro, ni algo que cambian de un día para otro, pero puede irles enseñando con amor, oye, vamos a prepararnos. ¿Dónde está tu libretita? En la casa lo molestan a Jorgito de que él lleve una lonchera. No sé si aquí le dicen lonchera, que es como una cosa. Es una lonchera, Jorgito. ¿Dónde está tu comida? No, no es comida. Llevo mi Biblia. Aquí tiene tremenda Biblia, los lápices de color y todo. Y llevan su lonchera, que por cierto la deja botada y el lunes me toca recuperarla de algún lado donde la haya dejado. Pero eso es parte de la preparación. A mí me conmueve y esto es mucho de lo que mi esposa ha hecho en ellos. Pero yo llego, ¿verdad?, a veces 1 de la mañana, 2 de la mañana de haber estado en mi oficina estudiando para el culto y voy y me acuesto. No digo que eso sea un mérito, digo así es como es.
Cuando llego en la noche ya para descansar, para el día de reposo, encuentro en las diferentes partes de la casa colgada el vestido que se va a poner la Sophie, ella es así, con los aretes que se va a poner ese día, con los zapatos que se va a poner ese día. Entonces me la imagino ahí y yo me quedo contemplando eso un rato. Pero digo, qué lindo que sepa que por lo menos esa preocupación no la va a tener mañana en la mañana. Cuando se levante no va a venir y decir, ¿y ahora qué me pongo? ¿Verdad? Eso no es característico de las mujeres, eso es característico de los hombres, pero... Y entonces, no, por lo menos no luchas con eso. Ya está preparado de antemano, ya pensaste en eso. Y tu mente no va a comenzar a divagar entre qué me pongo, sino ya escogí lo que me pongo y simplemente mientras me lo pongo, mi corazón está reposado y quieto para poder escuchar la palabra de Dios. Imagínense todo lo que eso implica. Yo no estoy, ¿verdad?, con la idea de que cuidado levantas un cuchillo en el día de reposo, cuidado haces tal cosa, porque son obras de necesidad. Pero te voy a decir una cosa práctica. Si después del culto tú tienes que llegar a tu casa a cocinar, quizás el último punto el pastor va predicando el segundo y va a llegar al tercero, y cuando estás en el tercero tu mente se bloqueó y comienza a decir, ahora no tengo arroz. No, ustedes no comen mucho arroz. Nosotros, eso es una preocupación para los ecuatorianos. No tengo arroz. Y ahora no dejé sacado ese pollo de la refri. Y ahora ya tu mente se fue a lo que realmente es una necesidad, alimentar a tu familia, que no falte esto, que no falte aquello. Y entonces se convierte en una preocupación que te pregunto, ¿podrías haberla resuelto? Claro. Así como la ropa. ¿Qué vamos a comer? Ah, ya sé. Yo tengo ahí unos atunes, tengo ahí una ensalada. Eso vamos a hacer. Y simplemente llego, caliento o hago rápido lo que falta y sirvo y se acabó. Así es como deberíamos pensar en la preparación. No es a ver si haces esto, si no haces esto, si es que el dedo, si es que no el dedo. El punto es este. ¿Qué te ayuda a preparar? ¿Y qué te ayuda a tener tu corazón en calma ese día? Si los útiles escolares que tus hijos necesitan el lunes no los compraste antes, el sábado quizás, el domingo quizás vas a tener que decir en medio de la comunión y el tiempo de compartir, hermanos, perdónenme, tengo que ir a comprar los útiles escolares. Y voy a añadir, ¿verdad?, aquí para que todos sepan que no preparé de antemano para el día de reposo porque soy un... No, eso no. Pero piensa en lo que eso implica. ¿Se puede haber comprado el viernes, el sábado? Ahora te voy a decir algo. Quizás no. Quizás de verdad estuviste a las trompadas corriendo y no tuviste tiempo de nada. Entonces se vuelve algo legítimo. Pero la verdad, si somos bien sinceros con nuestra alma, es que casi siempre se podría haber previsto eso y podríamos haberlo resuelto. Y lo que se convierte en lo que pasa es que tengo que, es realmente algo que podrías haberlo resuelto si te hubieras preparado para este día. Por eso se dice, detente de hacer tus obras. Y solamente piensa, ¿qué es lo que deberíamos preparar? Que cuando llegue este día esté todo resuelto. Tengo invitado a alguien a comer en mi casa, la comida no está cocinada completamente, pero por lo menos el pollito lo dejé afuera y se está descongelando. Y entonces vamos y ya cuando vuelve está perfecto. Y entonces, de una manera en que nada distraiga, hacer una comida compleja es malo en el día del Señor. No, pero sí, yo sé, porque mi mamá es una tremenda cocinera. Yo sé lo que es hacer una comida bien hecha, así con todos los juguetes. Es básicamente la mitad del día en la cocina preparando y haciendo esto. Y uno dice, en el día del Señor es pecado hacer una comida muy elaborada. No, ese no es el punto. Si tu comida es súper elaborada, la puedes calentar en el micro después de volver del culto. Bienvenida y por favor invítame a comer contigo. El problema no es ese. El problema es cuando se convierte en un estorbo para el verdadero espíritu y propósito de este día. Oigan, en una familia donde se ama al Señor, una ensaladita de atún con ¿verdad? Atún, nosotros somos atuneros en Ecuador, por eso comemos atún. Esa es la comida de emergencia. Atún y arroz y una ensalada te demora 5 minutos en prepararlo. Pero cuando hay la disposición de querer disfrutar con los hermanos y de hacerlo, uno disfruta de ese tipo de cosas. Y si quieres algo más elaborado, bueno, lo preparas con un poco de anticipación, lo tienes a medio terminar para que cuando llegue le des los retoques finales. Y así tengas siempre la disposición, no solo prestar atención en el culto, no solamente estar listo y sin la mente que se te distraiga,
sino que también tienes la oportunidad de invitar a personas. Porque a veces me ha pasado, y es mi culpa, mi amor, quería invitar a fulano. Ay, pero me hubieras avisado con tiempo. Mira que la comida que tengo está justo para nosotros ahora. No tengo que ir a hacer compras mañana. Y entonces, pero si yo me hubiera preparado en ese pensamiento, quiero invitarla no a almorzar conmigo el próximo domingo en nuestra casa. Yo ya me preparo, mi amor. Estoy pensando no invitarla para poder compartir. O estoy pensando invitar a Darío y a su familia a mi casa. ¿Podrías? Sí, mi amor, no hay problema, claro. Entonces el viernes salimos y preparamos, o el sábado lo que haya que preparar. Y así el domingo con alegría vamos a disfrutar esa comida. Y no se vuelve una lucha matrimonial de por qué no me avisaste a tiempo, ¿verdad? Y todo ese tema. Y ella tratando de que todo esté perfecto y sonriéndote. Y tú sabes, yo sé lo que me queda después de que se termine este día del Señor. Me identifico, hermano. Pero lo que digo es la preparación. Y la preparación surge de este principio. Detén tu pie de hacer tus obras en mi día. Y cuando tú estás planificado, verdaderamente encuentras deleite. Porque estás pensando en eso, porque no hay cosas en las que simplemente no te preparaste. Ahora, hay cosas que pueden surgir definitivamente. Pero eso nos lleva a enseñarle también a nuestros hijos, a enseñar a nuestra familia, a la gente que está a nuestro alrededor, que este es el día que nosotros adoramos al Señor. Muy bien, hay 20,000 cosas más para decir, pero quiero solamente pensar en el espíritu de esto, para que lo podamos entender bien. Ahora, la segunda cosa que podríamos decir aquí es que es un día no solamente que nos detenemos de hacer nuestras obras, sino que es un día dedicado completamente al Señor. Completamente. ¿Cuál es la forma en la que nosotros lo hacemos o guardamos esto de manera completa para el Señor? Bueno, nosotros podríamos ver cómo esto se va mostrando otra vez de manera continua. Otra vez, Génesis 2 dice que los cielos fueron acabados y el séptimo día, entonces el Señor completó la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Cuando vamos a Éxodo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y cuando nosotros vemos eso, nos volvemos a recordar que ese es el camino, la forma en la que nosotros tenemos que adorar al Señor en este día. ¿Por qué lo paramos? Porque es un día especial para poder dedicarnos a las obras que tienen que ver con glorificar a Dios y darle honra por lo que Él ha hecho. Ayer yo les decía, el salmista dice que si uno pensara o se pusiera a enumerar todos los beneficios que Dios nos ha dado, ponte a pensar en tu propia vida. Si tú te sentaras, hoja en mano, pluma en la mano, y comenzaras a escribir todo lo que Dios ha hecho, ¿cuántas páginas tendría esa lista? Pastor, depende de cuándo quiere que comience. Solo este año ya no me alcanza un cuaderno de 100 hojas. Y si fuera toda tu vida, no, si yo me pongo a pensar todas sus bondades, cómo me cuidó, cómo me guardó, Y a veces yo pienso, hermanos, este año he tomado 22 viajes fuera del Ecuador. He tomado decenas de aviones. Ninguno se cayó. Nunca hubo un accidente donde yo dije, Señor, aquí terminó todo. Gracias por esta preciosa vida que me regalaste. No sé cómo funcionó eso. No sé si Los Ángeles mantuvieron las turbinas prendidas. No sé cómo funcionó, pero sí hice una cosa. Si yo me pusiera a pensar en tantas cosas de las que Él me guardó, en la carretera, volando, en otros países, en mi propia casa, de accidentes, de cuántas cosas libró a mis hijos. No he tenido que volver en este año ni ningún año, gracias al Señor, en una emergencia diciendo, es que ahorita Esteban está en el hospital grave. Ay, Señor, me libre, que nunca pase eso. Pero no pasó. No pasó. Pero ¿saben qué es lo que implica tener una lista de todos los beneficios? Sentarte a hacerla. ¿Y sabes por qué a veces no somos conscientes de los beneficios y no agradecemos por esos beneficios? Porque no la tienes hecha y no puedes alcanzar a contabilizar lo que el Señor ha hecho. Pero esta es la buena noticia. El día de reposo es un día para hacer esa lista. Sentarte y decir, a ver, ahora sí, a ver. No, es que no tengo nada que hacer. Este es un día para esto.
Este es un día para sentarme y pensar, Señor, gracias por esto, y gracias por esto, y gracias por esto. Estoy hablando de manera metafórica, aunque si quieres escribirlo, seguramente te va a sorprender que es mucho más de lo que siquiera uno puede imaginar, todo lo que Dios ha hecho. Pero para poder tener ese tiempo, tienes que parar de hacer tus obras. Tienes que frenar tu carro y tienes que mirar alrededor. Y cuando comienzas a mirar alrededor, te das cuenta que la mano de Dios ha sido más grande que lo que nosotros podemos pensar. Se dice que uno de los principios del Antiguo Testamento es que cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho, así como al pueblo de Israel se le recordaba todo el tiempo, recuerda lo que Dios hizo, recuerda su mano poderosa, recuerda el éxodo, recuerda, o cuando tenían que hacer pilares de piedra como una especie de recordatorio. Esto es para que recuerdes que Dios te pasó en seco del otro lado. Esos recordatorios son los que tienen que ser parte de nuestra vida. Y cuando uno vive en esos recordatorios, tiene muy poquito de qué quejarse. Porque se sentiría tan mal diciendo, he recibido tanto, que sería un injusto en decir, pero no me has dado esto. Y espérate, ¿y esto? Esto es lo que hace el balance perfecto en una vida de adoración, de quebrantamiento, de decir, Señor, todo lo que tengo, toda mi vida, toda mi forma de pensar, quiero dártela a ti. Mira todo lo que has hecho por mí. El problema no es que Dios no haya hecho cosas. El problema es que no hacemos el tiempo para sentarnos a pensar en lo que Él ha hecho. Y por eso este día es una bendición, porque es un día que nos permite sentarnos a buscar al Señor con todo el corazón. ¿Me toleran unos minutitos más? Ya pasamos una hora, por eso les pido que me toleren. Pero estoy aprovechando el tiempo. Aparte no estoy siempre en Neuquén, así que ahora se la aguantan ahí. La Biblia nos enseña de una manera muy clara también cómo se debe guardar este día. Les dije que íbamos a hacerlo de dos perspectivas. La primera fue la confesión. La confesión básicamente dice, cesa tus obras y es un día para el Señor. Muy bien. ¿Cuáles son los detalles que la Escritura nos da? Son detalles muy importantes y por supuesto voy a tener que resumirlo. Ustedes van a tener las notas para leerlo, pero esto lo voy a resumir solo para entenderlo mirando a nuestro bendito Señor. Yo quiero mostrarte cuáles son las obras de las que se nos dice que debemos hacer en este día. Esas obras son tres. La primera, este es un día de adoración. Es un día de adoración. Nosotros podemos ver cómo el Señor modela esto en su propia vida, aunque Él vivió en el antiguo pacto y vivió antes de su resurrección. Lógicamente, Él vivió guardando el séptimo día. Pero nosotros vemos al Señor Jesús siempre en la sinagoga, adorando al Señor, leyendo la palabra y disfrutando de poder hablar de esa palabra, lo cual mostraba el hecho de la adoración. Tenemos el famoso episodio del Señor llegando a la sinagoga, dándole el libro para que lea y abre, qué precioso, Isaías capítulo 61, y lo lee enseñándonos hermenéutica. Porque para en un lugar donde el texto no para, pero Él para y dice, esto se cumplió en medio de ustedes el día de hoy. Y la siguiente parte es, porque el texto dice, el Señor me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y tal. Y dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí para y cierra. Esto se cumplió. Pero ¿qué dice la línea siguiente? Solo la línea siguiente. Y el día de venganza del Dios nuestro. Es que ese día todavía no se cumple. Es el que estamos esperando en su segunda venida. Por cierto, los profetas interpretaban la Biblia así. Veían cosas y no veían la diferencia. Como cuando uno mira la montaña y dice, eso es una sola cosa, sí. Pero cuando la miras desde arriba, se ve que tiene diferentes, ¿verdad? Niveles y formas. Y uno dice, pero de lejos se veía como si fuera uno solo, sí. Así también veían los profetas. Y el Señor, que es el profeta de los profetas, dijo, esta es la primera montaña y se cumplió. Hay otra que va a cumplirse más adelante. Pero, ¿qué es lo que Él hace ese día? Ese día, Él lo hace, dice el texto, y simplemente lo estoy citando, como era su costumbre, fue a la sinagoga en el día de reposo, como era su costumbre. Pero luego dice, y se levantó a leer y comenzó a decirles. Leyó el rollo del profeta Isaías y luego les comenzó a predicar. Es un sermón muy cortito, pero el más poderoso de todos. Lo lee y luego dice, esto se ha cumplido delante de sus ojos.
Oh, qué palabra. Oh, mirar el texto aplicado. ¿Y cómo? Tremenda predicación, mostrando lo que él hacía. Esto mismo en el día de reposo, es lo que nosotros aprendemos que los discípulos hicieron después de que Jesús resucitó. Siendo el primer día de la semana, se reunían a partir el pan y a escuchar la predicación y la enseñanza de los apóstoles, tal como leímos ayer. Y lo hacían siguiendo el ejemplo bendito del Señor. La adoración en el día del Señor, si nosotros miráramos y trazáramos todas las líneas en este pasaje, tiene que ver con una adoración que es tanto pública como privada. Y quiero que me permitas pensar en esto. Pastor, vamos a decir que tú vienes con la mejor disposición y me dices, pastor, ok, ya. Dígame, ¿qué puedo hacer en este día? Esta es mi primera respuesta. Es un día de adoración. Y luego tú me dices, pero un día de adoración, ¿en qué sentido adoración? Y yo te respondo, en dos sentidos. Adoración pública, que es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en el culto, pero adoración privada también, en nuestra casa y de manera personal. Este es un día para poder estar a cuentas con tus lecturas bíblicas, ponerte al día con tu devocional, agarrar tu lista de oración que debe tener un poco de polvo porque hace unos días que no la ves. Este es el día para poder estar delante del Señor. Todos los días lo hacemos, pero este es un día que está separado para dedicarlo a eso. ¿Te imaginas cómo sería el hecho de poder hacer un tiempo familiar que en la semana uno podría decir, todos estamos apurados, pastor, yo trabajo así, mi esposa trabaja así, los niños están en la escuela, los niños tienen esto, y todo eso es legítimo porque todos los que tenemos niños sabemos que es así. Pero ese día, si yo lo santifico, es un día en el que quizás sea el único día de la semana y a medida que los niños crecen, se vuelve una realidad cada vez más evidente. Es el único momento de la semana en el que podemos estar sentados alrededor de la mesa con calma y podemos hacer una lectura, una explicación, cantar, hablar del Evangelio. Porque quizás el resto de la semana tenemos que estar corriendo, leyéndoles, pero tienen que ir a dormir rápido. No podemos. Este día es un día para eso. Una de las cosas en las que me he deleitado todos estos años es que cuando no tenemos culto en la tarde, invito a los hermanos que quieran venir a nuestra casa y hacemos un culto familiar. Entonces quiero que te imagines la escena. Estamos ahí en la sala de mi casa, medio apretados, con un poco de calor a veces, pero está el piano ahí. Y entonces digo, hermanos, vamos a cantar. Y como no es el culto de la iglesia, le digo, ¿cuáles son los himnos que más les gustan? Pastor, me encantó este que aprendimos, vamos a cantarlo. Y entonces cantamos. Después les voy a pasar un video que hicimos el domingo antepasado en un culto familiar, cantando ahí con unas voces angelicales. Los que no eran tan angelicales los mandé más atrás. Pero qué hermoso es pasar tiempo con los hermanos. Pero después de cantar y después de orar, agarré un libro que se llama Sermones Breves de Benjamin Beddome y comencé a leerles un sermón, tremendo sermón. Solo lo leía y claro, poniendo mi voz de locutor. Sophie dice, Jorgito, tú tienes que leer así como a mi papi, como que se mete en el escenario. Les comencé a leer. Qué tremenda administración a mi propia alma mientras escuchaba eso en el día del Señor. No tenía que objetar que tenía reuniones, que siempre las tengo, no ese día. Ninguno de ellos me objetaba que tenía que salir corriendo a su trabajo, que el jefe lo esperaba, porque ese día estamos descansando en nuestras obras y dedicándonos a hacer cosas que llenan nuestra alma delante del Señor. Entonces, este es un día para la adoración y en realidad es un día en el que no hay excusas para no adorar. Las excusas podrían estar entre semanas cuando corremos, pero este día fue hecho para eso. Pero también es un día que le pertenece completamente a Él. No es la mañana del Señor. La mañana yo le dedico, pastor, mire, el Señor sabe, Él y yo sabe. Yo la mañana, el domingo, estoy con todo hasta el mediodía. Después de eso ya se convierte en el día de la familia. Espérate. Mi día. Porque el Señor no te dio 6 medios días. Te dio 6 completos para ti. Acuérdate lo que dije al final. Qué triste se vería un vagabundo que después de que les das 6 de las 7 monedas que tiene, le das 6 por misericordia, por amor, y te vas, él se pare con una piedra y un palo en la mano y comienza a decirte, dame también el otro, porque yo vi que tiene 7, ¿por qué no me das todo? Y uno dice, qué hombre tan infeliz, qué hombre miserable, le dieron 6 que no merecían nada y encima reclamando el otro que le queda.
Así de miserables podemos ser. Diciendo, 3 horitas. ¿Está bien 3 horas, pastor? Mire, cero todo. Estoy metido con el Señor y yo, 3 horas. Mi pregunta es esta, y es una pregunta sincera. Si yo dijera que amo a mi esposa, que es el amor de mi vida, y no puedo estar 2 horas con ella porque no sé qué hacer, alguien podría con justa razón decir, usted no ama a su esposa, pastor. Yo no quiero 2 horas, yo quiero la vida entera con ella. No hay noche que yo duerma lejos de mi casa que yo no quisiera teletransportarme, y estoy contento de hacer lo que estoy haciendo. Yo le dije a Pablito con mucha sinceridad que este es uno de los viajes que más he disfrutado de los 20. Y yo viajo, hermano, de todos los viajes que he hecho, al poder contemplarles, al pasar tiempo con ustedes, al disfrutar del precioso tiempo que tuvimos los 2 días que hemos estado juntos. Pero no hay día que yo no quisiera estar en mi casa. No hay momento en el que no quisiera volver y escuchar lo que Lady tenga para decirme, o yo contarle, mira lo que vivimos, mira lo que pasó, o simplemente estar juntos en silencio, abrazados, haciendo algo, ver crecer a nuestros hijos. Porque es lo que hace cuando uno ama a alguien. ¿Cómo puede ser que alguien ame al Señor y se le tenga que obligar a separar un día para estar con ese esposo al que no amas? Ya, apúrate, que esa es tu obligación. Quédate con él. Cuidadito con estar haciendo otras cosas. Dedícate a él. Estoy hablando como retan las mamás ecuatorianas. Cuidadito. Pero piensa en lo que esto implica. Y espero que esto cale profundo en nuestra alma. J.C. Ryle, un predicador inglés del siglo pasado, dijo esto. Pecador, ¿qué quieres ir a hacer al cielo? Porque en el cielo están esos cristianos a los que aborreces y te caen mal. En el cielo se cantan esas canciones que te aburren y ninguna te gusta. Y en el cielo está ese Cristo al que no soportas. ¿Por qué quieres estar en el cielo? Si el cielo es Él, el cielo es la comunión, el cielo es adorarle. Y como dijimos ayer, este día es una pequeña sombra de lo que un día haremos por toda la eternidad. Y toda la eternidad hablando de cosas benditas, deleitándonos en el Señor, cantando de Él, hablando de Él, proclamando su palabra, recibiendo la alegría de estar en paz. ¿Verdad? Darío me decía algo lindo ayer, ¿verdad? A veces estoy luchando, pastor, como todos, pero cuando estoy aquí ya no me quiero ir. Miren, que así sea nuestra vida en el día de reposo. Uno dice, ¿por qué tuvo que llegar el lunes otra vez? Pero el lunes me levanto diciendo, pero ya mismo es domingo otra vez. Y lo espero con ansias. Y sabes, nosotros le transmitimos también eso a nuestros hijos. Si esto es religión, que la religión es detestable, porque en la religión me imponen lo que tengo que hacer. Entonces tus hijos van a ver a un hipócrita cambiándose de ropa con una ropa que detesta y que no quiere usar, quejándose todo el tiempo de que es mucho tiempo, de que es muy largo el culto. No esperes que alguien que ha visto a un hipócrita tenga un corazón genuino y sincero delante del Señor. Lo que ellos tienen que ver es que realmente uno ama con pasión al Señor y quiere pasar tiempo con Él. Y se deleita en esto. Y se deleita en poder separar su tiempo y decir, hoy es mi día con el Señor. Así que es fácil y estoy de acuerdo. Es muy fácil ser legalista en esto. Y he conocido muchos legalistas en la historia donde, ¿verdad? Cuidadito con andar comprando, cuidadito con... Y uno no mira estas cosas de las que estamos hablando. No mira el corazón. ¿De qué te serviría preparar la ropa, la comida, no tener que hacer nada y pasar todo el día escuchando música cristiana en el día de reposo si tu corazón es detestable en su actitud? No serviría de nada. Pero tampoco es una excusa el decir, ¿ves? Como eso es así, yo por eso no ando, porque eso también es detestable. Porque es poner el dedo como si Dios tuviera la culpa de las malas prácticas o la mala forma en la que nosotros pudiéramos vivir.
Hermanos, este día es una delicia. Este día es bendito. Este día trae gozo en nuestro corazón porque es un día para el Señor. Ya me resalpé con el tiempo, pero creo que ha sido muy bueno el poder pensar en estas cosas. Y lo que no pudimos ver, lo vamos a seguir viendo en las reuniones que tenemos entre semana, empezando este miércoles. Ni crean que me voy a ir mucho tiempo. El miércoles ya nos vemos. Pero vamos a seguir mirando esto y vamos a cerrar esto. Y lo siguiente que vamos a ver es contestar las objeciones que bíblicamente algunos hermanos amados pueden poner. Pero ¿y qué pasa con este texto? ¿Y qué pasa con este texto? Y responderlo. Esto. Porque la Biblia no es, sí, pero la Biblia dice esto, sí, pero también dice esto. Ya, pues entonces la Biblia nos da a los dos. No. La Biblia no es una cosa de hombres. Los hombres nos contradecimos, Dios no. Y como Dios no se contradice, entonces lo que Él dice en un lado tiene que coincidir con lo que dice en otro. Así que si esto es verdad, que lo es, tiene que poder ser probado también en aquellos textos que aparentemente parecieran contradecirlo. Y tenemos que responderlo a la luz de la palabra del Señor. Quiero terminar, pero antes de eso quiero saber si hay alguna pregunta para cerrar este tiempo que tenemos. ¿Alguna pregunta, alguna duda práctica sobre este tema que hemos visto de la preparación y de lo que implica este día de adoración? En el caso del factor de que familia no sea cristiana, ¿cómo hace para? Sí, bueno, separándolo uno y tratando de ser siempre una puerta abierta. Aquí voy a hacer el culto familiar y entonces están todos invitados. Y así usted se tenga que sentar solito otra vez, están todos invitados a venir al culto de adoración, en donde se abre la Biblia, se lee la palabra y usted está ahí. Sé que mamá está ahí, pero el día que yo quiera o el Señor comience a inquietar mi corazón, sé dónde la voy a encontrar porque esa puerta siempre está abierta, porque esa invitación siempre está disponible. Entonces, cuando los hijos son pequeños, uno los puede encaminar. Cuando uno aprende estas cosas, quizás ya sus hijos son grandes, uno no los puede ya encaminar en ese sentido, pero puede dar testimonio y siempre tener la puerta abierta, porque quizás en el momento menos esperado aparece ahí una de esas personitas por las que oramos mucho tiempo, arrodillada en silencio orando con nosotros. Y quizás uno dice, Señor, le rompiste el corazón, pero gracias por eso, porque eso es lo que permite que pueda saber que en el mundo no hay nada que pueda satisfacer lo que está buscando. Si esa puerta está siempre abierta, quizás un día el Señor nos sorprenda. Así que no hay que dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Yo escuché la historia de un misionero que dice que después de la comida siempre se iba a un cuartito que tenía al lado del comedor, era su oficina, y cerraba la puerta. Y dice que todos sabían, incluso hasta el pueblo sabía, que de tal hora a tal hora nadie lo podía buscar, porque él estaba literalmente llorando delante del Señor por sus vecinos, por su familia. Y esas cosas son cosas que marcan de una manera profunda el corazón de los que pueden verlo. Yo detestaba al Señor hasta que el Señor me salvó a los 15 años. Pero yo tengo recuerdos que yo nunca me voy a poder olvidar y que hoy los valoro de una manera inmensa. Recuerdo muchísimas veces haberme despertado en la madrugada e ir al baño y encontrar a mi abuelita de rodillas con una lista larguísima de nombres, orando uno por uno, cada día. Hoy esa viejita ya no puede caminar muy bien. Pero lo que ella sembró, aún en alguien que odiaba al Señor. Ella, siempre molesto, es que ella me peñiscaba para que yo cante en el culto, porque estaba con mala actitud, con mala gana, no quería estar ahí. Me llevaban obligado estos abusadores. Ella me peñiscaba, canta muchacho, canta al Señor. Y quizás los métodos no eran los mejores. Pero hoy, después de muchos años, yo miro eso y digo, esa viejita impertinente fue el recordatorio del Señor de que yo no estaba haciendo las cosas bien. Y hoy lo alabo. Esa puerta siempre estuvo abierta. Y hoy ella me dice, mijito, yo oraba, siempre dice esto, yo oraba te dializaba, yo soñaba que tú fueras un pastor. Dice, bueno,
Tampoco que andes en un platillo volador todos los días volando a todos lados, pero le doy gracias a Dios por lo que ha hecho. Y yo me acuerdo, ella me enseñó mis primeros himnos, ella me hablaba, me enseñó a orar. Y yo no era cristiano, pero la puerta siempre quedó abierta. Así que ellos podrán detestar lo que hacemos, pero seguimos hablándoles a través del ejemplo. Amén. Muy bien, vamos a terminar aquí nuestro tiempo de escuela dominical. Escúchenme, pueblo de Dios, tienen 10 minutos para tomar mate, calentar agua, tomarse los mates antes del culto y luego vamos a empezar nuestro tiempo de adoración al Señor. Yo calculo quizás un poquito más para ser un poco más misericordioso. Quizás 11:15 podemos empezar y traemos a nuestros niños para poder también guiarles en este tiempo y que todos podamos adorar al Señor. Así que vamos a orar. ¿Qué les parece si inclinamos nuestra cabeza y cerramos nuestros ojos? Amado Señor, gracias por la dicha de pensar en este día bendito que nos diste, a pesar de nosotros, para nuestro bien. Señor, ayúdanos, guíanos, sigue enseñándonos y danos un corazón que ame lo que tú quieres de nosotros. Señor, pide lo que quieras, pero danos lo que pides para que podamos honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos unos minutitos hasta empezar.